Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias al Vicerrectorado de Investigación y al Departamento de Humanidades, y también a quienes nos siguen, quienes están conectados a la conexión y quienes están también aquí en el Zoom. Bueno, primero agradecerle a Giovanna Polarolo y a Luis Andrade por participar de esta mesa. Les cuento un poco cuál es la dinámica, ¿no? Voy a, tengo unas preguntas, ¿no? Que quisiera que sean como que activadoras del debate. Y después, entre los que estamos en el Zoom, también, digamos, hay espacio para las preguntas, así que si alguien quiere puede escribir sus preguntas o levantar la mano, ¿no? A ver, para comenzar, voy a presentar brevemente a Giovanna y a Luis, y después los escuchamos, Giovanna y Luis. Nuevamente, gracias por estar por acá. Joana Polarolo es doctora en Philosophy Spanish por la Universidad de Ottawa, es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha publicado poemarios tales como El Huerto de los Olivos, Entre Mujeres Solas, ¿no? Y La Ceremonia del Adiós. Este año ha publicado además un libro titulado Matusalén, ¿no? Por su parte, Luis Andrade es profesor asociado, además ha sido mi profesor, los dos han sido mis profesores asociados del Departamento de Humanidades de la PUC. Es doctor en lingüística con mención a estudios andinos por la misma universidad. Luis se interesa en la lingüística de contacto, la lingüística sociohistórica y la lingüística sociocultural, con especial foco en los Andes, así como en el castellano, el quechua, que precisamente fue el curso que me dictaste, Luis, y el extinto idioma culé. No sé si lo dije bien, el cuyé, ¿no? Ha publicado recientemente El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, por el Fondo Editorial de la PUC. Bueno, bienvenidos, y les planteo de saque la primera pregunta a partir de este artículo tan interesante que me han permitido leer, ¿no? Tiene que ver con esta elección que refieren, ¿no? En Arguedas, ¿no? Una de sus primeras decisiones, dicen, ¿no? Tiene que ver con desde dónde narra, ¿no? O sea, desde el quechua, desde el castellano y desde qué tipo de castellano, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, sintetiza esa elección o al menos ese cuestionamiento, ¿no? En relación a su obra y también en relación a la vida, ¿no? Con Arguedas es difícil hacer estas distinciones a veces, ¿no? Entre obra y vida. No sé quién quiere arrancar. Am, empiezo yo, que me presentaste primero. Está bien. Bueno, antes agradecer, buenas noches a todos, bien Luis, Miguel, gracias por aceptar acompañarnos. Quizá el antecedente es, hablando de cursos, una experiencia de un codictado que en estudios generales que tuvimos con Luis, y empezamos a descubrirlo, creo que fue con Jaguar Fiesta, la novela que elegimos, ¿no? Era, uno de los temas del curso era la representación de los Andes en la literatura peruana contemporánea, y fue un curso codictado, entonces era muy importante tocar el tema desde la literatura y la lingüística, ¿no? Y ahí fue creciendo el interés mutuo, ¿no? Fue alimentándose. Entonces, uno de los temas que captó la atención tanto de Luis como mío fue cada uno desde su lado, digamos, ¿no? De eh, cómo es el lenguaje que usa Arguedas, ¿no? ¿Qué hace con el lenguaje y qué hace para narrar y cómo construye, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida, y nos dimos cuenta que había no era el mismo lenguaje que creaba Arguedas que había creado Arguedas para todas las novelas, ¿no? Creo que es el antecedente. Luis. Sí, y también trabajamos con Giovanna. En primer lugar, muchas gracias, Miguel, por aceptar moderarnos y al Vicerrectorado de Investigación por aceptar este panel, esta mesa, ¿no? Y a Giovanna por acompañarme también.
en estos intereses ya antiguos, ¿no? Entonces, simplemente para complementar, quería recordar que también leímos con los alumnos Los ríos profundos, ¿no? En esta secuencia de cursos que hemos venido codictando, pero el de más difícil lectura para los y las estudiantes siempre ha sido El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y nos preguntábamos con Giovanna siempre cómo hacer de esta novela una experiencia pedagógica también interesante para nuestros estudiantes, ¿no? Que no sea tan retadora. Y encontramos que tal vez el tema del lenguaje podía darnos una pista para plantear contrastes, para despertar inquietudes y preguntas en ellos y ellas, ¿no? Entonces, esta pregunta que siempre ha estado presente en Arguedas desde el inicio de su trayectoria creativa y que, como Giovanna bien decía, ha cobrado distintas respuestas, ha obtenido distintas respuestas a lo largo de su trabajo, vimos que era una manera potente, interesante, productiva para invitar a los estudiantes a reflexionar sobre estas distintas novelas y en particular sobre El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es lo que ha captado nuestra atención últimamente. Que es como que es el que se junta todo, ¿no? Por eso es el hervidero, ¿no? Que es el término que usa, porque todas las preocupaciones de Arguedas que empiezan con su primer libro, ¿no? O sea, la primera pregunta es ¿en qué idioma voy a escribir? Y luego es un tormento, en realidad, tiene que tomar muchas decisiones. Una pelea Arguedas, verdaderamente infernal, dice él, ¿no? Con la sí, lengua a lo largo de su trayectoria. Esa pelea cobra distintos matices, distintas formas, ¿no? Y cada proyecto estético es lo que notábamos con Giovanna, plantea, presupone escaramuzas distintas, ¿no? Con el lenguaje. Y esta última en particular, porque ya está hablando de un tema que él mismo declara no conocer, como conocía el Puquio de Yaguar Fiesta, como conocía el Andahuaylas, el Abancay, el Cusco de los ríos profundos, ¿no? Está en un chimbote que le resulta por momentos retador y desconocido. Entonces ahí se abre todo un abanico de angustias y preocupaciones para el siempre angustiado y preocupado sí. autor que hemos trabajado, ¿no? Yo pensaba en un par de cosas, ¿no? O sea, que creo que están un poco relacionadas, ¿no? O sea, porque pareciera que la distinción, ¿no? Es una distinción entre la elección del quechua o del castellano, ¿no? Pero sin embargo es mucho más complejo esto, ¿no? Porque, claro, dentro del quechua, como bien me enseñaste, Luis, hay diversas variantes de quechua. Y también dentro del español, o dentro del castellano, hay diversos castellanos, ¿no? Entonces, la distinción que parece dicotómica en realidad es un rizoma, ¿no? Que empieza como que a extenderse más, ¿no? Y, y en ese sentido, claro, o sea, digamos, todo se complejiza, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, es bonita la figura que planteas, ¿no? La figura de este rizoma donde no sabemos bien cuáles son los núcleos, cuáles son los orígenes y dónde están las hibridaciones, ¿no? Si uno mira la trayectoria, por ejemplo, de Arguedas como traductor, que es un tema que estoy trabajando últimamente, nota que lejos de una separación tajante entre dos bloques, como tú mencionas, Miguel, ¿no? Miramos que en sus versiones quechuas aparece filtrado el castellano y en sus versiones castellanas, ¿no? En sus traducciones al castellano aparece el quechua de la misma manera. Entonces hay como una serie de canales y una representación de ambas lenguas como ríos que están permanentemente en contacto, ¿no? Alimentándose mutuamente. Y no solamente es eso, sino también, no solamente quechua castellano, sino también la construcción de sus personajes, porque sus personajes, digamos, los quechohablantes no hablan igual, todos, porque cada quien habla de acuerdo con
la manera como se ha construido. Y, y si es un quechua y se habla y si el quechua y si el personaje es bilingüe, su castellano va a ser distinto también según su grado de castellanización, ¿no? Entonces, cuando en un principio Arguedas empieza, bueno, en sus cuentos, no voy a entrar a eso, en Jaguar Fiesta me parece a mí, lo hemos contado un poco como punto de partida, ¿no? Y ya ahí uno nota esas diferencias, ¿no? La manera como hace hablar a los señores más poderosos, a los menos poderosos, hace la diferencia entre los que viven en la parte, en la ciudad, los que viven fuera, las comunidades, los indios del pueblo, los de las comunidades y los que están en Lima y vuelven. Entonces, ya ahí uno nota todas estas variantes y ya ni qué decir en los zorros, ¿no? En el zorro de arriba, el zorro de abajo es el hervidero. Y pensaba en, o sea, a partir de esta dificultad, ¿no? O en todo caso esta complejidad, ¿no? En un momento en el artículo dice, ¿no? Cómo usar el lenguaje es un vía crucis por el que todo escritor bilingüe debe transitar, ¿no? Eso lo dice Arguedas, ¿no? Y pensaba precisamente, sobre todo en la relación, o sea, en la dificultad, y es que es un tema que últimamente es como que está siempre en discusión, ¿no? O sea, ¿quién está autorizado para escribir, ¿no? O para utilizar un idiolecto, ¿no? Para contar, digamos, una lucha, digamos, de una comunidad minoritaria, ¿no? Y en claro, y en este caso, lo decía porque a veces, y esto lo comentábamos, es, digamos, algunos escritores o escritoras lo que plantean es, digamos, imitar un idiolecto, ¿no? En el sentido de acercarse más a la verosimilitud del relato, ¿no? Y claro, o sea, si no eres, ¿no? Puede sonar impostado siempre, ¿no? En el caso de Arguedas lo interesante es que precisamente su discusión pasa por eso, ¿no? Por la dificultad para ubicarse, ¿no? Digamos, el texto gana en verosimilitud, ¿no? Pero claro, lo que me parecía que quedaba para discutir es un escritor, una escritura podría, ¿no? Trabajar o sea, podría trabajar un idiolecto, ¿no? Sería, ¿no? Sincero, ¿no? Podría ser alguien de quien valoremos, digamos, su obra, o siempre sería visto como alguien, más bien como un impostor o alguien que está tratando de imitar, ¿no? Un poco eso creo que le pasa a Arguedas cuando trata de reproducir este habla cosmopolita, ¿no? Hacia el final de su En todas texto. las sangres. O claro, sí, ¿no? No sé qué opinan de eso, desde el lado más del escritor o de la escritora, ¿no? Tú, Luis. Porque acá la escritora es Giovanna. Pero en fin, yo estaba leyendo estos ensayos de Antonio Melis que me parecen fascinantes sobre la poética arguediana, ¿no? Últimamente. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho y que se relaciona con la idea que tú has planteado, Miguel, con la pregunta que tú planteas, ¿no? Si, ¿en qué medida se trata de imitar, ¿no? Y Melis recalca que las soluciones de Arguedas, a pesar de estas modificaciones de las que hemos venido hablando a lo largo de sus distintos proyectos estéticos, las soluciones de Arguedas, dice él, siempre han estado lejos de y estoy citando, de una solución banalmente mimética, ¿no? La banalidad de la mera imitación, del mero registro, de la reproducción supuestamente fiel, siempre ha estado lejos de, el horizonte de Arguedas desde el inicio, ¿no? Él desde el inicio se ha planteado este trabajo de el lenguaje de sus personajes, de sus narradores, como un artificio, como una técnica, como un problema que él tiene que resolver como escritor, ¿no? Entonces, quería, bueno, empezar recalcando eso, ¿no?
Ahora, yo creo que Argueda se da cuenta de eso ya cuando empieza a escribir sus cuentos, ¿no? Pero hay a mí me gusta citar también esa declaración que hace em, respecto de por qué quise escribir. ¿Por qué quise escribir? Dice, porque cuando yo leí, yo que vengo de haber vivido en la cocina, de la hacienda, en la comunidad, eh, cuando leí lo que escribí, cómo hacía hablar López Albújar a los indios de sus relatos, o Ventura García Calderón, que quién sabe si había visto a uno, dicen, ¿no? Ironizando. Yo dije, no, así no son, yo los voy a escribir, yo voy a contar, yo los voy a presentar tal como son. Pero lo que en realidad, como ha señalado Luis, desde el principio Argueda por eso es un tormento, se da cuenta que tiene que construir, que no es la imitación, y construye un lenguaje, ¿no? Y que crea la ilusión de una oralidad, pero no es que la transcriba, ¿no? No es que ponga una grabadora y luego transcribe. ¿Qué es lo que cree un poco Vargas Llosa, ¿no? Que hace Arguedas en El zorro de arriba y El zorro de abajo, em, evaluando negativamente la parte técnica de la novela, ¿no? Él piensa, por ejemplo, que en Jaguar Fiesta hay un trabajo muy interesante de construcción lingüística y que en El zorro de arriba y El zorro de abajo se trata de un mero registro. Pero las pocas evidencias que tenemos de las entrevistas que Arguedas hizo como etnógrafo en Chimbote, un pequeño apéndice en el libro de Martin Lienhardt, nos muestran a un Esteban de la Cruz, que así se llamaba en la vida real, uno de los personajes importantes de esta novela póstuma de Arguedas. Nos muestra a un Esteban de la Cruz que no tiene un discurso que podríamos comparar de manera, digamos, minuciosa, de manera cercana al castellano que don Esteban de la Cruz tiene en la novela. De hecho, hay en el discurso de la Cruz toda una construcción poética que incluso tiene giros que no están descritos en la literatura o en la bibliografía dialectológica sobre castellano andino, ¿no? Entonces, con Giovanna lo vemos como una estrategia de poetización de un castellano que ha sido tradicionalmente discriminado, este castellano influido por el quechua, sobre el que Arguedas construye, ¿no? Entonces, si bien se trata de la materia prima, él siempre está elaborando a partir de ahí algo nuevo, ¿no? Y remontándonos al principio, ¿no? A sus primeras reflexiones acerca de qué hacer con el lenguaje, él dice, bueno, yo he tenido que crear la ilusión, como recalcaba Giovanna, de que se trata de eh, indios y mestizos hablando quechua, cuando en realidad lo tengo que hacer en castellano, ¿no? Tengo que crear un castellano que cree la ilusión de ese discurso en quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces, se trata de una preocupación técnica desde el inicio, pero claro, como dice Giovanna, basada en un conocimiento que él recalca que es un conocimiento real, profundo, intenso de la cultura y la sociedad andina. Sí, o sea, yo pensaba que, o sea, sin duda, es súper interesante porque, claro, o sea, siempre hay una utopía, ¿no? En la utilización del lenguaje en la literatura, ¿no? O sea, uno reproduce, ¿no? Digamos, siempre, ¿no? Es una representación de cómo habla la gente, ¿no? En Arguedas, en Junot Díaz, en todo, ¿no? Claro, sin embargo, lo que sucede en Arguedas es que su vida, ¿no? Se atraviesa, ¿no? Y precisamente me parece que da cuenta de esa discusión, ¿no? O sea, la discusión pasa a otro nivel, ya no es una discusión sobre desde dónde narrar o qué dialecto elegir, sino cómo este dialecto o esta complejidad para elegir o para narrar también da cuenta de su propia vida, ¿no? Otra vez, ¿no? Y de sus propias preocupaciones de vida, ¿no? O sea,
creo que eso lo potencia la discusión, ¿no? Y me parece súper interesante. Yo tenía un... Sí, sí, Giovanna. Perdón. No, No, no. solamente quería comentar que cuando uno empieza a hablar, El zorro de arriba, el zorro de abajo es una novela inagotable. O sea, cada vez que la lees, encuentras nuevos temas en los que, a los que prestar atención, que en lecturas anteriores no los habías percibido. Y cuando estábamos haciendo este trabajo nos dimos cuenta de que faltaba, ¿no? Ya no había más posibilidad de seguir, de continuar por el número de páginas, pero nos dimos cuenta que se podía estudiar, por ejemplo, lo que ha señalado Luis, el habla de don Esteban es completamente distinta a la de Atzo, a la de otros personajes que también son migrantes de la sierra y que están en Chimbote. Y es tan riguroso cuando las personas dicen que muchos críticos, ¿no? Que El zorro de arriba y el zorro de abajo es una novela inconclusa, hecha apresuradamente, sin cuidado. Es un error, porque hay un trabajo muy cuidadoso que se nota, por ejemplo, en esta manera de construir y de hacer hablar a los personajes. Y ahí interviene también el asunto de clase, ¿verdad? Porque ya no se trata solamente de divisiones étnicas entre indios, mestizos y blancos, como en los primeros cuentos o en la primera novela, sino que se trata de un hervidero también moderno, industrial, en donde las relaciones entre el capital y el trabajo están enmarcando todo el universo narrativo, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, hablas, sí, en castellano andino, influidas por el quechua, como la de Hilario Cauyama, pero también fuertemente marcadas por un discurso sindicalista, ¿no? Por una retórica obrera o marxista, ¿no? Entonces, se trata de una amalgama, ¿no? No podemos separar estas dimensiones, ¿no? Pero que Arguedas también toma en cuenta en la construcción de esta novela, ¿no? Bueno, sí, bueno. Ahí Gabriela Núñez tiene una pregunta. Gaby, no sé si quieres hacerla, puedes abrir tu micro o prefieres que yo la lea, como tú prefieres. Ahí está Gaby. Hola, Gaby. Buenas noches, Hola. sí. No quería interrumpir, gracias. Bueno, un gusto ¿Qué escucharlos, ¿no? tal? Bueno, sí, mi pregunta iba por ese aspecto del lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no? Que incluso Arguedas lo expresa a través de los zorros, ¿no? Que el límite de las palabras, y hay mucha sensorialidad en general en todo Arguedas, pero sobre todo en los zorros, ¿no? Que pareciera que cuando ya no puede decir algo con palabras, pues pasa al canto, ¿no? Al sonido de naturaleza, baile, guayno, y entonces no sé si han podido, no sé, analizar eso, rastrear eso, cuáles son los momentos claves, o no sé, lo que puedan decir sobre este lenguaje sensorial más allá de las palabras. Gracias. Sí, bueno, los zorros mismos, como los mencionas, ¿no? Cómo los vamos a encontrar, cómo se personifica, por ejemplo, en el que va a la fábrica, ¿no? Don Diego. Y don Diego, y el mismo Arguedas en su diario se pregunta, ¿qué he hecho, no? Para que, ya no sé qué hacer con estos zorros. Cómo también allí se trata de la complejidad de hablar de este universo, de un universo como el que está inmerso, está tratando de narrar, ¿no? Y don Diego baila, ¿no? Hay un momento en que baila y se va corriendo, y los personajes tienen conductas que los revelan también, no solamente por su lenguaje, sino por su cuerpo, ¿no?
o la Sí, naturaleza. es interesante la pregunta de Gabriela, además porque en esta última novela algunos críticos, como en el caso de Rowe, han propuesto que Argueda se está dando cuenta de manera muy radical de las limitaciones del lenguaje, ¿no? Y se está preguntando a través de distintas instancias, ¿no? Tanto de la vida real como de la vida mítica, como estos zorros, cuál es la capacidad real que tiene el lenguaje para dejarnos conocer las cosas fehacientemente. Y es muy escéptico a lo largo de la novela frente a esta pregunta, ¿no? Uno de los zorros, creo que, no sé si cito literalmente, pero la idea que plantea es que las palabras son precisas o el lenguaje es preciso y por eso mismo pueden confundir. Parece paradójico, ¿no? Esa oposición entre precisión y confusión, pero creo que se está expresando esta duda permanente que hay en la novela acerca de la real capacidad del lenguaje. Y siendo quien lo plantea uno de los zorros, creo que es el zorro de abajo, que además son los únicos que pueden hablar en quechua y castellano, o que están hablando en quechua y castellano en la novela, ¿no? Tienen un registro bilingüe. Sin embargo, ellos mismos plantean estas dudas acerca de las capacidades del lenguaje. Entonces es interesante que en este proyecto, donde surge esta pregunta tan radical acerca de la potencia, la real capacidad del lenguaje, se eche mano, como tú dices, Gabriela, constantemente de recursos más sensoriales, del olfato, ¿no? de las orejas, ¿no? de la capacidad que tienen los zorros de sentir en la punta de las orejas las cosas y de conocer desde ahí, desde el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí una complementación entre este escepticismo frente a la capacidad del lenguaje de dejarnos conocer las cosas y esta opción más sensorial, como tú mencionas, ¿no? Uno de los personajes más interesantes para estudiar esto sería Moncada, ¿no? Siríaco Moncada, también basado en un predicador de la vida real de Chimbote, del Chimbote que Argueda se está retratando. Sí, yo creo que el discurso delirante de Moncada es como llevar al extremo esa imposibilidad final, pareciera, de comunicar, ¿no? Del lenguaje para comunicar. Y yo diría también, ¿no? Me he recordado con la pregunta de Gabriela, este episodio que lo cuenta Arguedas creo que en el primer diario, cuando está pensando, cuando empieza a criticar a los del boom y habla de este señor Carpentier, a mí me gusta Rulfo, ¿no? Y dice, y ese García Márquez, ¿no? Es la época del boom, ¿no? Del éxito de 100 años de soledad, y dice, pero no recuerdo el nombre de la señora, la que cuida al cura, dice, Carmen ella es Taripa. mucho mejor que él, dice, que ese García Márquez, porque ella no solamente cuenta, sino que se convierte en un puma, se convierte en los animales que está representando, ¿no? O sea que le da, es capaz de escenificar, ¿no? Entonces enriquece el relato y creo que ahí está dando también una idea de que el lenguaje no es suficiente, ¿no? Sí, Luis, por favor. No, es que justo me parecía interesante a partir de la pregunta de Gabriela y de la reflexión de Giovanna, leer esta cita, ¿no? Sobre la capacidad narradora de Carmen Taripa. La Carmen Taripa. Entonces, creo que la tengo a mano, no sé si la leemos brevemente, no es muy larga. Sí, es muy buena. Está en el primer diario. Primer diario, sí. Sí, dice, Carmen le contaba al cura, está refiriéndose al padre Lira, con quien Arguedas trabajó una de sus primeras recopilaciones, que trabajaba en Cusco, ¿no?
le contaba al cura de quien era criada cuentos sin fin de zorros, condenados, osos, culebras, lagartos. Imitaba a esos animales con la voz y el cuerpo. Los imitaba tanto que el salón del curato se convertía en cuevas, en montes, en punas y quebradas, donde sonaban el arrastrarse de la culebra que hace mover despacio las hierbas y charamuscas, el hablar del zorro entre chistoso y cruel, el del oso que tiene como masa de harina en la boca, el del ratón que corta con su filo hasta la sombra, y doña Carmen andaba como zorro y como oso, y movía los brazos como culebra y como puma, hasta el movimiento del rabo lo hacía, y bramaba igual que los condenados que devoran gente sin saciarse jamás. Y ahí lo dejan, dice, mejor es doña Carmen que García Márquez. Yo, yo- yo pensaba en esta imposibilidad de, vamos, el lenguaje, ¿no? Como un límite también, ¿no? Es significativo que sea el último libro de Arguedas, ¿no? O sea, y pensaba en esto que también siempre decía Eilson, ¿no? O sea, que decía, ¿no? La palabra escrita no me basta, ¿no? Entonces, tenía como que acceder a otras, digamos, a otras sensaciones, para usar un término, ¿no? que ha incorporado Gabriela, ¿no? Y creo que, digamos, esa idea de las sensaciones, ¿no? De este supuesto caos, ¿no? Como bien dice Luis, queda mejor ejemplificado en el caso de Moncada, ¿no? Y hay una reflexión, ¿no? Que hacen en el texto, vinculándola con precisamente esta experimentación, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? No entendida por parte de la crítica, ¿no? O sea, por parte de esta lectura crítica, específicamente por Vargas Llosa, ¿no? Hay una frase en la que dicen, ¿no? Esto, si lo hace Proust o lo hace Joyce, ¿no? Sí funciona, ¿no? Pero claro, Esa es porque, Giovanna. ¿no? Pero si lo hace, El fluir de la conciencia no, claro. no lo soporta porque no, dice que es caótico, es de un loco, ¿no? Que no se Claro. puede seguir. Sí, y encuentra obsceno y sucio el lenguaje de Moncada sin reconocer que ahí hay también una construcción, ¿no? Que tiene que ver con lo estético y también con el conocimiento, ¿no? Maneras distintas de acceder al conocimiento y de conocer la verdad. Hay críticos que plantean que el que ve mejor las cosas en esta novela, en el universo creado, ¿no? Y tal vez en el chimbote real de la época era Don Ciriaco. Buenazo. Y hay un par de preguntas, una de Manuel Damián y una de Teobaldo Vélez. No sé si prefieren hacerla, Velázquez, perdón, si prefieren abrir su micro para hacerla o prefieren que yo las diga. Ah, bueno, entonces Sí, sí lo Manuel, puedo hacer, ¿no? claro. ¿Qué tal, Manuel? Gracias. Ok, y buenas noches y gracias por el tema que tratan de Arguedas. Hola. Mi pregunta va en dirección que Giovanna mencionó que Arguedas quiso ser escritor después de leer a Albujar y a otros autores, porque no contaban al indio o al peruano como era. Entonces, mi pregunta es que si después de leer ciertas novelas de Arguedas, todavía podemos encontrar en el largo y ancho del territorio peruano estas características o las personas si están vivas, ¿no? Esa era más mi pregunta. Y gracias por las respuestas y comentarios. Gracias. Yo no, yo lo que un poco la conclusión a la que vamos llegando es que también es lo que hace Arguedas es una construcción desde su conocimiento, ¿no? Quizá eso le permite marcar la diferencia respecto de otros escritores que han buscado una reproducir, ¿no? Una manera de hablar y que termina pareciendo imitación. En realidad ese es un tema, es una
un problema que todo escritor enfrenta, todo escritor que hace una narrativa realista se enfrenta, ¿no? Hasta hoy. O sea, cómo hago hablar a mis personajes y que si tienen un lenguaje marcado, digamos, por los estereotipos de que implica la marginalidad, ¿no? Puede parecer que es una burla, puede parecer que acentúa el estereotipo, ¿no? Tal vez, Luis, podríamos pensar también en otro caso que es el de Gregorio Martínez, ¿no? Que también, ya es otro tema en realidad, pero respecto a la pregunta, sí que te enfrenta a esa preocupación, ¿no? Lo que hace Gregorio Martínez para hacer hablar a su personaje afroperuano, ¿no? Sí, y ahora que mencionas el interés de Gregorio Martínez de representar el habla afroperuana, vemos claras las conexiones con las preocupaciones de Arguedas, porque se trata de variedades discriminadas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de Manuel, disculpa, no recuerdo el apellido, em, yo creo que lo que sigue vigente, perdón. Manuel Damián. Manuel Damián, gracias Manuel. Yo creo que lo que sigue vigente es la vivencia del sufrimiento, ¿no? Lingüístico, no solamente lingüístico, pero también lingüístico, que atraviesan muchas personas a lo largo y ancho del país, como tú has señalado, ¿no? Entonces, creo que las propuestas que nos ofrece Arguedas para observar ese sufrimiento, para afrontarlo literariamente y representarlo literariamente y plantear utopías, para utilizar una palabra que se empleó hace poco, ¿no? En esta misma conversación, para remontar ese tipo de vivencias, siguen siendo vigentes, ¿no? Entonces yo creo que la continuidad de la obra de Arguedas es muy clara en ese sentido, y esto creo que está muy visible en la relevancia que cobra Arguedas, ya no solamente a través de sus textos, sino también como un símbolo para distintos tipos de artistas, distintos tipos de creadores que lo toman como un icono del día de hoy, ¿no? Arguedas se ha convertido en una fuente de inspiración para distintas manifestaciones artísticas, y estoy seguro también para las vidas, para afrontar las vicisitudes y los retos de la vida para muchos peruanos hoy en día, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta incide muy bien en la vigencia de Arguedas el día de hoy, ¿no? A más de 50 años de su muerte, ¿no? Pensaba algo a partir de lo que respondía Luis, ¿no? O sea, como que la tradición, ¿no? O sea, después de Vargas Llosa, ¿no? Para seguir hablando de dicotomías, después de Vargas Llosa, o sea, hay muchos que querían escribir como Vargas Llosa, ¿no? Nuestra tradición, ¿no? Realista, ¿no? Ahora, ocurre algo singular con Arguedas, ¿no? O sea, si bien es casi un tótem, digamos, una presencia constante, ¿no? La de Arguedas en la literatura peruana, ¿no? El Cornejo Polar habla precisamente de estos dos extremos, ¿no? Arguedas por un lado y Vargas Llosa por el otro, ¿no? Yo pienso que es como que o no se puede detectar con tanta facilidad, ¿no? La gente que escribe como Arguedas, porque es un proceso muy de Arguedas, ¿no? O sea, esta discusión, ¿no? O sea, ¿dónde está la obra que es tributaria de la obra de Arguedas, ¿no? Más allá de, no sé, pienso en Rivera Martínez, en Lauria Riesco, ¿no? Pero también, ¿no? O sea, no sé si podríamos hablar de eso, de una tradición arguediana, ¿no? Presente en la literatura peruana, ¿no? Yo iría un poquito más allá de la literatura también, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en estos grupos de rock como UCHPA, ¿no? Que han sido tan influyentes en la música que hacen los jóvenes actualmente. Bueno, ellos no son ya tan jóvenes, pero son icónicos para muchos grupos de rock que trabajan ahora en los Andes, ¿no? Y que toman Arguedas como un ícono
muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que la pregunta podría también abarcar no solamente el campo literario, sino el campo artístico más en general, en el Perú y en El los teatro Andes. también, ¿no? El teatro también, claro. Incluso Sí, ahora hay alguien una... escribió Colchado, sí, Sí, Colchado. Oscar Colchado, ¿no? Eh, hay, yo creo que sí hay una beta, o sea, sí hay un desarrollo de, no sé, pues lo que podríamos llamar, mm, aunque la etiqueta no es ya pues el indigenismo, ¿no? Neoindigenismo, no sé cómo, Arriagas también se sale un poco, o sea, es una tradición que viene de principios prácticamente del siglo XX, ¿no? Entonces ha cambiado también, es un proceso largo, pero yo creo que sí hay una tradición, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Por ahí también la marcada tradición oral, ¿no? ¿No? Ahí, digamos, voy a leer un par de preguntas de Teobaldo Velázquez y también de Novak Rubio. Teobaldo dice, gracias por sus reflexiones a las obras del gran pensador y lingüista andino Arguedas. Fue su propósito crear un lenguaje autóctono de un escenario geográfico humano de cordillera y sus sensaciones mágicas. Y hago la otra, un poco aprovechando el tiempo, ¿no? Que ya nos queda poco. ¿Qué crítico literario nos recomendarían leer próximamente para entender a Arguedas, ¿no? Aparte de ustedes, que dicen Hay no una, Rubio. Podría Gracias. empezar tal vez por la última pregunta, ¿no? Eh, yo recomendaría el texto de Antonio Cornejo Polar, Los universos narrativos, ¿no? De José María Arguedas. No sé cuán fácilmente se pueda conseguir, pero me parece un recorrido muy claro y muy exhaustivo del conjunto de su obra. Es un texto clásico desde inicios de los años 70, pero creo que es un muy buen punto de partida para quienes quieran eh, entrar en el terreno cada vez más inmanejable y es también otro hervidero, ¿no? De la crítica arguediana, ¿no? sí hay Es real, mucho, ¿no? sí. Creo que hace varios años atrás, qué año fue que hubo en la PUC un gran congreso y que el resultado fueron 2 tomos de los artículos 2011, ¿no? Ahí hay una muy buena reunión de artículos sobre Arguedas, ¿no? Rowe también, ¿no? Melis, pero claro, tiene tantas aristas, no tantos enfoques, la crítica que ha sido muy estudiado, en realidad, ¿no? Sin embargo, hay aspectos de su obra que Que falta no. estudiar todavía, ¿no? Como la poesía. Bueno, hay algunos trabajos, justamente Meli se dedica a eso. La traducción, ¿no? Que cada vez está cobrando mayor interés, la figura de Arguedas como traductor, ¿no? Y bueno, ya tenemos sus obras reunidas como antropólogo y etnógrafo, ¿no? Y del Zorro de Arriba, siendo una novela tan potente, eh, como estuvo marcada por la muerte de Arguedas, se consideró en su momento que estaba inconclusa, que era un proyecto fallido, ¿no? Una novela fallida, no terminada. Y entonces se ha considerado así excepto Leinhardt, ¿no? Martín Leinhardt creo que desde el principio dijo que no, que era una novela terminada, digamos, o sea, más terminada no podía ser, ¿no? Termina con la propia sangre del autor. Pero creo que el zorro de arriba y el zorro de abajo necesita muchos más estudios, ¿no? Félix Anchi Ahí Aguado Félix hace recomienda. Félix hace una pregunta. Dice, ¿es posible tener en cuenta la publicación La Utopía Arcaica? Claro que sí, es posible. Sí, Y es un libro que se lee, o sea, que te tiene muchas ideas, ¿no? Y que es como que puedes discutir, pero que Vargallosa tiene
puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero en ese libro, y también yo diría en La Orgía Perpetua, tiene una mirada que es productiva, o sea que los lectores van a encontrar caminos quizá para discutirlo, pero plantea ideas de una manera muy clara y ordenada, ¿no? Es bien divertido Vargas Llosa, ¿no? Porque Sí. comienza diciendo al comienzo, ¿no? En realidad Arguedas es el escritor peruano que más me ha influenciado en mi obra, ¿no? Es que de pronto, de pronto lo empieza a destazar, digamos, ¿no? Pero empieza así con mucho cariño, ¿no? Ahí había una pregunta que quedó medio en el aire, de Teobaldo Velázquez. ¿Fue su propósito crear un lenguaje autóctono de un escenario geográfico humano de cordillera y sus sensaciones mágicas? No sé si Teobaldo quieras complementar con audio la pregunta. A veces la palabra no es suficiente. Si no, vamos ahí la planteo, ¿no? La planteo. Fue su propósito crear un lenguaje autóctono de un escenario geográfico humano de cordillera y sus sensaciones mágicas. Yo creo que inicialmente, como dije, ¿no? Inicialmente él dijo que voy a escribir, no me creo, los indios que muestran el López Albújar o Ventura García Calderón no son reales, dice, ¿no? Ellos no, o sea, no son así, yo los voy a hacer, yo voy a contar, porque yo los conozco, ¿no? Yo los he visto, he vivido con ellos. Ahí hay un anhelo de autenticidad, ¿no? Sí. Que eran como una especie de fantoches, ¿no? De personajes de cartón, que no se estereotipados. Gabriela Núñez, qué bien, nos ha compartido el link de este conjunto de libros al que se refería Giovanna anteriormente, Sí. que es esta recopilación de artículos, ¿no? que tratan distintas facetas de la obra de Arguedas, y ahí generosamente Gabriela nos da el link para descargarlo. Ya como para ir cerrando, ¿no? Porque nos quedan pocos minutos, quería preguntarles un poco sobre, digamos, el propio trabajo ya en relación al propio texto, ¿no? Hay una identificación de distintos dialectos, de distintos castellanos, digamos, los retos que supone, digamos, el trabajo más hermenéutico, más con el propio texto, ¿no? Y lo otro es dónde podemos leer el texto, donde, ¿no? O próximamente va a salir junto a alguna publicación. Cuéntenos un poco sobre el trayecto. Sí, Luis, tú tienes el dato más específico de la revista, ¿no? Sí, se trata de un libro que va a publicar la Academia Peruana de la Lengua sobre el tema de interculturalidad en general. Y ahí Giovanna y yo tenemos este capítulo sobre el hervidero lingüístico en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Yo espero que esté en circulación dentro de algunos meses, ¿no? Antes de que acabe el año. Solamente decir que, bueno, esto es parte de un proyecto más amplio que estamos desarrollando con Giovanna y que toma en cuenta no solamente esta novela de Arguedas, sino queremos analizar algunos otros textos, ¿no? Como La agonía de Rasuñiti, por ejemplo, y también poner a Arguedas en diálogo con, por ejemplo, Vargas Llosa, como ya lo han hecho otros académicos, ¿no? Como Mabel Moraña, por ejemplo, en un estudio muy importante, ¿no? Pero queremos mirar, un poco comparar algunos usos de Arguedas y Vargas Llosa en las representaciones de las hablas bilingües. Sí, también cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido cambiando a lo largo, cómo fue cambiando la manera de trabajar el lenguaje, este problema del lenguaje en las diferentes novelas. Sí.
Y Bueno. tenemos también un pequeño artículo ya publicado sobre las cartas de Arguedas con Hugo Blanco, este dirigente campesino tan importante. Se cartearon, ¿no?, al final de la vida de Arguedas en un momento muy difícil, y este artículo lo pueden descargar de la revista Diálogo Andino. El Ujú. título es, si no recuerdo mal, El mismo indio está hablando, ¿no? El mismo indio está hablando. Buenísimo. Porque ahí nació un poco todo, ¿no? Porque es, ¿por qué me escribe, por qué me escribes, la carta que le escribe es en castellano? Dice, ¿por qué me escribes? Dice Hugo Blanco, ¿no? ¿Por qué me escribes en castellano? ¿Por qué no me escribes en quechua? Y el título del artículo surge de una exclamación de Hugo Blanco que él reporta después de leer Los ríos profundos, ¿no? Según Hugo Blanco, él terminó de leer Los ríos profundos y dijo, por fin, el mismo indio está hablando. Que es lo que había buscado Arguedas, ¿no? Buenísimo. Y ese intercambio epistolar es muy interesante, breve, ¿no? Y la última, la carta de respuesta, no se sabe si Arguedas la llegó a leer o no, porque fue en los últimos días antes de su muerte, que la mandó Hugo Blanco, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, mil gracias Luis, mil gracias Giovanna por la invitación y muchísimas gracias también a todos los que han seguido la transmisión, por sus preguntas, al Departamento de Humanidades y al Vicerrectorado de Investigación también por el apoyo. No sé si quieren decir alguna cosa final. Tenemos un par de minutos. Yo también agradecer, que no dije al principio, me auno al agradecimiento al Vicerrectorado, al Departamento. Y gracias a todos por su asistencia y su interés, todos, todas y todes. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Estén bien. Y terminamos. Sí, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Adiós. Sí, Hasta ahorita el luego. operador de la sala ya debe dar por concluida la actividad. Gracias. Hasta Ok, luego. gracias. Chao, chao. Chao. Bien.